Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 ya de esta aula de tecnologías de información y la comunicación, tal y como lo tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica o el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2, módulo que se denomina aplicaciones TIC en las organizaciones. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, como lo menciono, tal y como lo tenemos presupuestado, el día de hoy estaríamos desarrollando ese encuentro sincrónico del módulo número 2 de nuestro curso. La semana pasada hicimos el encuentro correspondiente al módulo 1. Fue una sesión sincrónica que desarrollamos a partir de las 9 de la mañana, si no estoy mal, casi hasta las 11 de la mañana. Fue prácticamente 2 horas esa sesión sincrónica. La del día de hoy sí es una sesión que está programada alrededor de los 60 minutos, de 1 hora. Como le comenté en el encuentro anterior, yo pues estaba al pendiente de sus correos electrónicos, comentarios sobre los espacios de desarrollo de los encuentros sincrónicos, lo que me demostró pues sencillamente que posiblemente nadie del curso visualizó, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos entonces programado este segundo encuentro sincrónico, en el cual vamos a hablar sobre las aplicaciones de las TIC en las organizaciones. Yo les mencioné en la sesión anterior que iba el día de hoy a explicarles un poco cómo es ese proceso de implementación de una herramienta TIC dentro de una organización, ¿no? La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo número 2. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los conceptos vistos en la sesión anterior. Vamos a hablar de las TIC como herramientas, que eso también lo mencionamos anteriormente. Vamos a ver los niveles de implementación de las TIC, los tipos de implementación de herramientas TIC dentro de las organizaciones y puntualmente vamos a hablar sobre cómo se desarrolla o cómo se realiza un proceso de difusión de innovaciones dentro de una empresa. Bien, un proceso de implementación de una herramienta TIC dentro de una empresa. Bien, en primer lugar entonces, recordemos que este módulo número 2 se denomina aplicaciones TIC en las organizaciones. Tenemos planeado el desarrollo de 3 eventos. El primero de esos eventos es esta sesión sincrónica que estamos desarrollando pues un par de días antes de que se inicie la actividad número 3, ¿no? Además de esta sesión sincrónica hay 2 actividades. La primera de esas, como lo menciono, la actividad 3, tendrá apertura el día 1 de marzo y tendrá cierre el día 7 de marzo, es decir, el día domingo a la medianoche, como ustedes ya están acostumbrados por lo menos en esta asignatura. De la actividad número 2 he visto que una de las estudiosas ya realizó su participación. Recuerden que esa actividad tiene vencimiento mañana a la medianoche. Las otras 2 estudiosas, pues por favor realicen su participación dentro del tiempo que está establecido para el desarrollo del curso, ¿no? Yo muy a principios de la próxima semana voy a realizar la respectiva calificación, evaluación de esas entregas que ustedes desarrollen. Bien, y además de esta actividad número 3 habrá una cuarta actividad, análisis de las TIC. Esa actividad se habilitará a partir del lunes 8 y permanecerá habilitada hasta el domingo 14 de marzo a la medianoche, hasta las 11:59, para que ustedes puedan desarrollar esa entrega. Con esto alcanzaremos otro 30% de desarrollo del curso. Ya nosotros desarrollamos un 30% en el módulo anterior, en este desarrollaremos otro 30%. Cada una de las actividades tiene un 15% de peso sobre la nota final del curso. Es muy importante que ustedes pues desarrollen la presentación de cada una de estas entregas, participen
un poco diferente a lo que nosotros veníamos trabajando con anterioridad es que para las actividades anteriores, por lo menos la que vence este lunes, habíamos tenido 2 semanas para su desarrollo y presentación. De aquí en adelante solamente se contará con una semana y es importante que ustedes cumplan con ese tiempo porque es el tiempo estipulado para el desarrollo de la actividad. No por esto nos sirve de justificación de que antes tuvimos 2 semanas y ahora solamente vamos a tener una. Pues eso no es excusa para no participar de las actividades. Ese es el tiempo programado para su desarrollo y ese es el tiempo en el cual ustedes deben realizar su respectiva presentación de cada actividad. Entonces, por favor, muy atentos, tengan muy en cuenta allí las fechas que están programadas para, como lo digo, la presentación de las actividades que están mencionadas ahora en este módulo número eh, 2 de nuestro curso. ¿Cuáles son las competencias entonces que vamos a desarrollar en este módulo 2? En primer lugar, que ustedes puedan identificar las principales aplicaciones de las tecnologías de información y la transformación para el desarrollo de nuevos negocios y puedan relacionar las TIC en los procesos de desarrollo humano y el comportamiento social al interior de las organizaciones. Bien, vamos a recordar un poco de lo que hablábamos en la sesión anterior. Como lo digo, fue un poco extensa esta sesión sincrónica. Hablamos de varios conceptos básicos, hicimos toda una introducción a las temáticas que se trabajan en el curso, pero pues en este momento voy a hacer un pequeño recorderis de los conceptos más significativos, más importantes. Entonces, en la sesión sincrónica anterior hablamos sobre los avances tecnológicos que han permitido el manejo de diferentes sistemas sociales como son las organizaciones y han permitido el flujo de datos, han permitido el flujo de información, han construido de manera significativa sociedades y han permitido que esas sociedades se integren al desarrollo de actividades con un objetivo o bajo una perspectiva en común, ¿no? Bajo un resultado que desean alcanzar de manera particular. Esos sistemas de cómputo han facilitado precisamente ese ejercicio. Las tecnologías de información y comunicación se han basado en las herramientas básicas de la tecnología como lo son el hardware y el software. Hablábamos de que ese elemento integrador y que daba forma a las tecnologías de información y comunicación era también el servidor, que era el tercer elemento que permitía integrar y permitía desarrollar todos esos demás conceptos para precisamente facilitar ese ejercicio de captar los diferentes datos que se producen en el sistema que utiliza la herramienta. Luego, eh, administrar toda esa información que se está produciendo, administrar todos esos datos, almacenarlos, gestionarlos y ponerlos a disposición de quien lo requiera en el momento oportuno. Y finalmente, pues, utilizar esa información para transmitirla a diferentes niveles de la organización, comunicarla, para que precisamente se pudiesen tomar las decisiones en el momento oportuno o se pudiesen tomar decisiones para la empresa en algún momento que representaba algún cambio significativo en el entorno, alguna mutación del mercado de tipo político, social, económico, tecnológico también. Entonces empezamos a dar forma y empezamos a identificar cómo las tecnologías de información y comunicación se integraban dentro del desarrollo humano y se integraban dentro del desarrollo también de las organizaciones. Por un lado hablamos del concepto de hardware, que hace referencia a todos los componentes electrónicos, físicos, tangibles que se pueden tocar, como lo son el teclado, el mouse, el monitor, el procesador, elementos internos como chips, discos duros, que básicamente permiten que todo ese sistema de cómputo funcione, permite que todos esos elementos interactúen de manera sistémica para conseguir un resultado final, ¿no? Existían varios hardware que han ido evolucionando, han permitido tener mayor velocidad de procesamiento de datos, han permitido tener mejores imágenes para ilustrar todos esos componentes que se trabajan y se desarrollan por medio del sistema de cómputo. Recordemos que este hardware nos permite almacenar de diferente forma información, nos permite almacenar datos y nos permite a partir de ese almacenamiento de datos precisamente desarrollar ese ejercicio de construcción de la información y
que posteriormente esa información será transmitida a otros apartados del sistema en el cual yo desarrolle mi actividad, pero ahora dependiendo obviamente de esas herramientas que se utilicen para la comunicación de esa información, ¿no? Son elementos que ya voy a mencionar a continuación. En segundo apartado encontramos el software, ¿no? El software es un programa o conjunto de programas de cómputo que permiten el tratamiento de datos. Permiten realizar distintas tareas dentro de un sistema informático. Se utiliza este término para referirse de forma muy genérica a los programas de un dispositivo informativo. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible dentro de un sistema computacional. Entonces, identificamos que el hardware es todo lo tangible que nosotros podemos tocar, que podemos observar, y el software hace parte de aquello intangible, ¿no? Es ese tratamiento de datos, son todas estas aplicaciones, programas, procedimientos internos que no se pueden observar, que no se pueden tocar, pero que permiten que sencillamente nosotros podamos manejar, podamos modificar, podamos tratar toda esa información que estamos produciendo y que estamos manejando por medio del sistema de cómputo. Es el elemento del software lo que hoy en día más ha generado eh, fuentes de trabajo, fuentes de empleo, fuentes de nuevos multimillonarios en el mundo, ¿no? Porque nosotros identificamos como hardware un montón de equipos de todo tipo, computacionales, de base, de torre, de trabajo, los smartphones, tabletas, que pues permiten sencillamente precisamente el tratamiento físico de esa información. Son todos esos equipos físicos que funcionan como sistemas de cómputo. Y por otro lado están los software, ¿no? Y es que hoy en día una de las fuentes de mayores ingresos para las organizaciones es el desarrollo de las aplicaciones móviles, ¿no? Hoy en día prácticamente todas las empresas grandes por lo menos están llamadas a desarrollar y poner al servicio de sus consumidores las aplicaciones móviles por medio de las cuales pues pueden gestionar información de productos, de transacciones, de clientes desde su teléfono inteligente, ¿no? Entonces, hoy en día y de cara al software, las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta sumamente fundamental, una herramienta que ha dado forma al desarrollo de las actividades organizacionales, que de cierta manera ha definido la manera en que se interactúa por parte de las organizaciones con sus clientes. Es una gran fuente de información las aplicaciones móviles. Bien, y por último hablábamos del servidor, ¿no? Es un computador principal dentro de una red de computadores, el cual tiene como función la provisión de servicios a otros computadores. En Internet los servidores suministran servicios de las páginas web, el correo electrónico o los grupos de noticias. De cierta manera, el servidor es lo que permite la interacción entre distintos sistemas de cómputo, ¿no? Entre otros o diferentes computadores. Es esa centralización de la información que permite el flujo para un computador, para un teléfono, para un equipo móvil de un lado a otro, ¿no? De cierta manera, sus servidores son los que funcionan como sistemas de información que centralizan toda esa información que se produce en los diferentes apartados, en los diferentes elementos, y también la pone a disposición. Funciona completamente como una tecnología de información y comunicación, ¿no? Porque está captando información que se produce en ese entorno, gestionándola de manera adecuada y poniéndola a disposición de quien la requiere en el momento en que lo requiere. Otros de los conceptos que se mencionaban en el encuentro sincrónico anterior eran los conceptos de datos y de información, porque teníamos o requeríamos aterrizar un poco mejor de qué se trataba cada uno de ellos, ¿no? Bajo un contexto obviamente netamente organizacional. Y hablamos de que los datos son elementos planos, son elementos que pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, buscan describir unas variables particulares de un proceso, de un procedimiento. Los datos cuantitativos son aquellos que se pueden representar por medio de variables numéricas, como por ejemplo son el número de productos que yo realizo o elaboro en un periodo determinado de mi ejercicio laboral. Por otro lado, encontraremos los datos cualitativos que reflejan variables no numéricas precisamente de ese proceso,
como lo pueden ser, por ejemplo, los colores de las camisas que estoy produciendo o elaborando. Hablamos en la sesión sincrónica anterior de los tipos de datos que comúnmente nosotros encontramos en el contexto organizacional, dentro de los cuales estaba los datos numéricos, los decimales, los alfanuméricos, los alfabéticos, y vemos como cada uno de ellos tiene un cierto tipo de características y están llamados todos ellos a que se integren dentro del contexto organizacional, enfocados en permitir el desarrollo de los objetivos que se han trazado para el flujo de información interna. La información es otro concepto totalmente alejado de los datos, no totalmente alejado, pero sí no debemos considerarlo como un sinónimo, ¿no? Porque como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, los datos son esos elementos planos que simplemente demuestran un acto solemne que se ha presentado en un periodo de tiempo específico. La información la obtenemos al analizar de manera conjunta los datos que se han producido y teniendo como referente el contexto bajo el cual se han conseguido esos datos. Allí, cuando nosotros realizamos un análisis general, concienzudo, objetivo de esos datos planos, pues podremos entonces empezar a construir información. La información tiene un objetivo particular, importante, que es proveer de la veracidad actual que se produce en un proceso de manera particular para poder ejecutar o poder llevar a cabo un adecuado proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, las organizaciones se centran en lo que es el ejercicio de procesamiento de la información dentro de sus estructuras organizativas. La idea de este ejercicio de procesamiento de la información es precisamente captar todos esos diferentes datos, captar toda esa diferente información que constantemente se está produciendo y a partir de diferentes actividades orientadas a la gestión, a la administración, a la comunicación, pues permitir que esa información esté al acceso de diferentes individuos, de diferentes colaboradores de la empresa con el objetivo de optimizar los resultados, de mejorar, de implementar estrategias, simplemente con una perspectiva de continuar siendo competitivo dentro del mercado. Cuando hablamos del procesamiento de la información, podemos mencionar que existen diversos sistemas que permiten realizar el procesamiento, almacenamiento de la información, como son las bases de datos. Para lograr el procesamiento de información no es suficiente con implementar aisladamente sistemas o bases de datos, sino que requiere la implementación de un sistema de información. Ese sistema de información lo que permite es integrar los diferentes sistemas apartados o las diferentes formas de captar la información y de construir la información que pueden llegar a ejecutarse dentro de cada área de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, puedo tener un área de producción de camisas, por ejemplo, y tengo en esa línea de producción un primer ejercicio que es el área de corte. Se encarga de recibir la materia prima, sacarla del almacén, puede ser, y realizar los cortes exactos para luego elaborar las camisas. Puede que cada uno de esos apartados, esa área de almacenamiento y esa área, primer proceso de corte y luego el proceso de confección, cada uno de ellos maneje su sistema de tratamiento de datos. Esa área de corte, por ejemplo, solamente se encargará en un apartado de diligenciar cuánta información, o perdón, cuánta materia prima ingresó al sistema y cuánta materia prima cortó, cuántos pedazos cortados pasaron al siguiente proceso al siguiente procedimiento del proceso. Allí encontramos que existen tratamiento de datos de manera individual. Para que exista un procesamiento de la información adecuado, debe existir un sistema de información que integre esos diferentes tratamientos de la información y permita construir información relevante y conocimiento relevante para la empresa. Por ejemplo, tenemos el área de inventario, de allí sale la materia prima para el área de corte. Se realiza de igual manera el corte de la materia prima y se pasa al área de confección, pero entonces ya en el área de inventario se hace visible que existían en inventario 1000 metros de tela
y para el área de confección se han llevado 800 metros de tela y solamente quedaron 200. Entonces, si tenemos un sistema de información, ya el área de compras inmediatamente sabrá que en el área de inventario solamente hay 200 metros de tela. De igual manera el área de producción lo sabrá, o el área de corte, y sabrán que para un futuro próximo ellos van a necesitar eh, la adquisición, o bueno, van a necesitar un número mayor de metros de tela para continuar con su proceso, y no será necesario hasta que se termine la tela para que el área de compra realice el ejercicio de comprar nuevamente tela y tener allí abastecida de materia prima la empresa. Entonces, la integración de estos diferentes tratamientos de datos se constituye lo que es un sistema de información, y este sistema de información permite que se desarrolle adecuadamente ese procesamiento de los diferentes datos y de la información, y se tomen decisiones oportunas cuando la empresa así lo requiere. Como sabemos, detener una empresa por no contar con materia prima es el peor de los escenarios, ¿no? Porque nosotros estaremos gastando dinero en arrendamiento de la planta física, en la maquinaria, los servicios públicos, en la mano de obra contratada para desarrollar los procesos, pero tendremos todo eso paralizado simplemente porque no contamos con materia prima, ¿no? Ese ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo realmente importante de cómo el sistema de información nos permite evitar que se presenten inconvenientes a futuro que lleguen a impactar negativamente el desarrollo de nuestras funciones. En la sesión también hablamos sobre el entorno organizacional, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, hoy en día nosotros nos encontramos en un entorno competitivo en el cual realmente las empresas son gestionadas por las TIC, ¿no? Lo dije hace un momento, el desarrollo de aplicaciones se ha convertido en una de las fuentes de trabajo, en una fuente de generación de empleo y generación de nuevos multimillonarios en el mundo realmente. Eh, y hoy en día las principales organizaciones a nivel mundial están gestionadas y están desarrollando su actividad principal, que es de ofrecimiento de productos a sus clientes por medio de tecnologías de información y comunicación, ¿no? En la sesión hablamos de las redes sociales, hablamos de los casos de Disney, y de las plataformas que también utiliza Disney, o las plataformas que actualmente tiene Disney para ofrecer entretenimiento vía streaming, ¿no? Bien, las tecnologías de información y comunicación como herramientas. En la semana anterior nosotros hablamos un poco de esto, pero hoy vamos a aterrizar nuevamente estos elementos de las tecnologías de información y comunicación dentro de las organizaciones, para luego hablar sobre cómo se desarrolla ese proceso de implementación de una herramienta tecnológica dentro de las empresas. Recordemos en primer lugar que las tecnologías de información y comunicación son una excelente herramienta para la gestión empresarial, que ayuda positivamente para el desarrollo y viabilidad de las organizaciones. Las TIC agregan valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial, y en general permite a las empresas obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado y centrarse en su negocio. De cierta manera, las tecnologías de información y comunicación son herramientas que permiten el manejo adecuado de la empresa, ¿no? Se han convertido en una herramienta que facilitan el desarrollo de ejercicios de definición de los procesos operativos, que facilitan ese ejercicio de medición de los resultados, que permiten conocer constantemente el diagnóstico general de la organización, permiten ese tratamiento de la información y permiten el diseño de estrategias, de nuevas acciones correctivas que permitan a futuro, pues, realizar algún tipo de modificación y alcanzar de cierta manera algún tipo de ventaja competitiva que le permita a la organización tener una mejor posición dentro del mercado, o simplemente continuar compitiendo en el mismo. Las tecnologías de información y comunicación representan una herramienta importante en los negocios. Sin embargo, el implementar un sistema de información no garantiza que ésta obtenga resultados de manera automática o a largo plazo. Y ya más adelante vamos a hablar un poco sobre precisamente ese ejercicio, donde vamos a validar cómo es importante que la organización realice ese ejercicio de manera consciente, objetivo, porque en muchas ocasiones las empresas deciden implementar tecnologías de información y comunicación como una moda administrativa, es decir, teniendo la percepción o la idea que con el simple hecho de implementar la herramienta yo ya voy a obtener resultados. Hay un sinfín de organizaciones que implementan herramientas tecnológicas que pasado un tiempo se convierten en parte del paisaje.
no tienen ni idea para qué funciona esa tecnología, no saben para qué se implementó, cuál era la problemática que se buscaba solucionar o qué era lo que se quería lograr con la implementación de esa herramienta tecnológica. Entonces, no significa su implementación que inmediatamente se obtengan resultados de manera inmediata. Las tecnologías de información y comunicación son esenciales para mejorar la productividad en las empresas, la calidad, el control y facilitar la comunicación, entre otros beneficios, aunque su aplicación debe llevarse a cabo de forma inteligente. El simple hecho de introducir la tecnología en procesos empresariales no es garantía de gozar con estas ventajas. Debe tenerse un conocimiento profundo sobre los procesos de la organización, debe planificarse detalladamente las necesidades tecnológicas de la información y debe incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, empezando por los más básicos. Es decir, debe realizarse un adecuado ejercicio de implementación. No simplemente yo conozco una herramienta tecnológica dentro del mercado y la integro a mi organización esperando que consiga resultados de manera inmediata, sino que realizo un acompañamiento de cerca, ¿no? Un acompañamiento objetivo donde yo constantemente esté evaluando cuáles son las necesidades de la empresa, constantemente esté evaluando si esa empresa está consiguiendo los resultados esperados, si necesito llegar a realizar o implementar algún tipo de modificación, algún cambio que de cierta manera represente o me permita a mí identificar si estoy llevando a ese ejercicio tecnológico por buen camino o si requiero realizar algún tipo de modificación o cambio, y conseguir de esa manera lo que quiero alcanzar. Antes de añadir un componente tecnológico hay que conocer bien la organización, conocer toda la estructura de la empresa a plenitud, no desconocer las necesidades o los requerimientos que tienen los diferentes niveles de la empresa. El 90% de las veces el fracaso no es debido al software ni a los sistemas, sino al hecho de que la gente no tiene suficientes conocimientos sobre su propia organización. Como lo dije hace un momento, son muchos los casos en los cuales las empresas implementan herramientas tecnológicas, pero no tienen ni siquiera idea para qué funciona esa tecnología. La tecnología funciona, tiene sus herramientas, tiene sus módulos, cumple con los objetivos para los cuales ha sido elaborada, pero sencillamente la organización en muchas ocasiones ni siquiera necesita o ni siquiera requiere de esos elementos que se les están estableciendo o que les ofrece esa tecnología. Otro aspecto importante a considerar es que las empresas que tienen una gran capacidad de beneficiarse de la tecnología son organizaciones que antes de añadir un componente tecnológico describen detalladamente cuál será la repercusión para su empresa. Es decir, ya tienen identificado de manera clara cuáles son los diferentes resultados que posiblemente se pueden llegar a alcanzar con el desarrollo de algunas actividades dentro de la organización, ¿no? Es decir, identifican el componente tecnológico, identifican cómo el mismo va a impactar en cada uno de los procesos de gestión. Al impactar en cada uno de los procesos de gestión pueden identificar claramente cómo su ejecución, cómo sus actividades pueden repercutir en esa ventaja competitiva. Es decir, van a tener una visión clara sobre los resultados que se pueden alcanzar a partir de desarrollar, a partir de implementar una nueva herramienta dentro de su gestión interna. Bien, el día de hoy entonces queríamos hablar sobre un tema realmente importante, realmente principal. Es el proceso de implementación de una herramienta tecnológica al interior de las empresas. Nosotros debemos tener en cuenta que esa implementación se puede llevar a cabo en diferentes niveles. Swanson, desde 1994, identificó que existen tres niveles en los cuales yo puedo realizar la implementación de una tecnología de información y comunicación. Cada uno de esos niveles corresponde a actos administrativos u operativos de manera distinta. De cierta manera, cada uno de ellos ofrece algún tipo de alternativas o algún tipo de beneficios totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo primero que yo debo realizar es tratar de identificar en qué de estos niveles es que yo voy a realizar la implementación de esa herramienta tecnológica. Existe un núcleo técnico, un núcleo de los sistemas de información y un núcleo administrativo.
Cada uno de ellos, como lo menciono, corresponde a un tipo distinto de implementación de herramienta tecnológica o de tecnología de información y comunicación. ¿Qué tipos de niveles de implementación han sido los que ha definido Swanson a partir de su estudio? Pues identifica un primer nivel, el tipo 1, que son innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de TIC. ¿Mm? Son innovaciones en proceso administrativo basado en TIC, como lo puede ser la departamentalización, el establecimiento de una jefatura general de la organización, por medio de la cual, para la administración de la compañía, se estará haciendo uso de tecnologías de información y comunicación que le permita a ese administrador conocer de manera sencilla y rápida cuáles son los resultados que se están alcanzando en cada uno de sus departamentos, en cada una de las áreas de trabajo, y de esa manera pues tener un diagnóstico constante, real, actualizado de los resultados de la compañía, del estado actual de la organización, y a partir de eso diseñar e implementar estrategias que permitan optimizar los resultados de cada una de ellas. Es decir, un primer nivel que está centrado únicamente en la administración de la organización por medio de la utilización TIC. Hay otro nivel, otro tipo, que son la innovación tecnológica en los procesos, y es la integración de herramientas tecnológicas puntuales o implementación de herramientas tecnológicas dentro de cada proceso para facilitar su ejercicio. Encontramos sistemas de desarrollo software, administración de los datos, creación de prototipos de aplicaciones, herramientas case, porque sencillamente acá lo que estamos buscando es que estas tecnologías permitan optimizar el resultado puntual del proceso. Es decir, que hagan parte de las actividades puntuales que se ejecutan en el proceso, se integren a su quehacer tradicional, cotidiano, y permitan, como lo he mencionado, optimizar, ¿no? Hacer mucho más eficiente los procesos, poder conseguir mejores resultados con una menor utilización de los recursos. Un segundo tipo de implementación, dentro de los niveles de implementación, es las innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización. Hablamos de manejo de sistemas de contabilidad, de email, sistemas expertos, donde básicamente por medio de las tecnologías de información y comunicación nosotros permitiremos que la información fluya dentro de la empresa. Es decir, vamos a tratar de centralizar el manejo de información de la compañía, vamos a tratar de centralizar toda esa información que se produce, vamos a almacenarla, vamos a gestionarla de manera adecuada, ¿no? Este es el que tradicionalmente se utiliza dentro de las empresas porque permite, como lo digo, ese manejo de información que normalmente se produce, y estamos construyendo de esa manera datos e información relevante para el ejercicio administrativo y la dirección estratégica que debe tener la organización. Encontramos un tercer nivel, que son las innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes y servicios. Aquí podemos entonces subdividir este tipo de implementación en tres tipos adicionales. Uno, innovaciones centradas en los procesos centrales de trabajo. Son las modificaciones que se implementan dentro de los procesos para verificar la producción. Aplicaciones o herramientas como los ERP, el CAD/CAM, el MRP, que están llamados a gestionar, a validar, a optimizar los procesos puntuales operativos que se desarrollan y se ejecutan dentro de una empresa. Encontramos un segundo tipo, que son las innovaciones implementadas en los productos o servicios de la organización. Acá pues estas innovaciones o estas herramientas tecnológicas que se implementen en estos apartados las identificará directamente el cliente, porque estarán integrados a esos productos que él consuma o a los servicios que él contrate con la empresa. Entonces podrá identificar de manera rápida y sencilla cuáles son esas nuevas innovaciones o esa nueva implementación de herramientas tecnológicas que está desarrollando la organización. Y encontraremos un tercer tipo, que son las innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores y con clientes, dentro de los cuales encontramos el EDI o el CRM, por ejemplo.
donde básicamente nosotros vamos a poder interactuar con nuestros consumidores, podremos captar información de ellos, ¿sí? Podremos identificar qué es lo que buscan, qué es lo que ellos quieren, podremos establecer un contacto constante, podremos establecer estrategias que me permitan a mí desarrollar alternativas de fidelización con nuestros clientes. Obviamente toda esa información que ingrese a la compañía por medio de estos subaplicativos ingresarán directamente al sistema de información. El conocimiento de esos requerimientos que tienen los clientes, los gustos que ellos han establecido, las necesidades que tienen, pues van a ser objetivos que yo puedo gestionar, que yo voy a poder convertir en requisitos para mi equipo operativo. ¿M? Y de esa manera yo poder asegurar que a futuro con el desarrollo de mis actividades voy a poder cumplir con esos requerimientos, cumplir con esas necesidades, cumplir con esas expectativas que tienen nuestros consumidores. Bien, teniendo claro entonces cuáles son los niveles en los cuales se puede desarrollar o se puede realizar la implementación de una tecnología de información dentro de la empresa, es importante que ahora identifiquemos cómo se lleva a cabo de manera objetiva ese procedimiento. El día de hoy he traído el proceso de difusión de innovaciones planteado por Ochoa Urrego en el año 2015. Sobre este modelo de difusión de innovaciones o de herramientas tecnológicas es que yo realicé mi investigación de tesis en mi maestría. Este proceso describe un gran espectro de actividades, desde una fase previa en la cual se validan las necesidades o requerimientos de las empresas, hasta una fase posterior en la cual se valida cuál es la inclusión que ha tenido la tecnología dentro de la compañía, y a partir de allí qué tipo de acciones deben ejecutarse para nuevamente optimizar los resultados organizacionales. El desarrollo que hizo Ochoa Urrego en el año 2015 estuvo basado en la difusión de innovaciones planteada por Rogers por allá en los años 70, 60, 64, si no estoy mal, fue la teoría de difusión de innovaciones que planteó Rogers. Eh, a grandes rasgos, este modelo de difusión de innovaciones está estructurado en tres fases principales, tres fases eh, genéricas grandes, que es la primera fase de iniciación, donde se desarrollan actividades hasta el momento de tomar la decisión por una herramienta tecnológica. Luego tenemos una fase de implementación, donde nosotros realizamos todo tipo de ejercicios, actividades, tareas, esfuerzos para asegurarnos que esa herramienta tecnológica se implemente y se articula dentro de la empresa. Y finalmente tenemos una fase de uso, donde nosotros pues evidenciamos con capacitaciones y seguimiento de cerca que efectivamente la herramienta hace parte ahora de la organización. Un elemento que nosotros debemos tener acá como punto claro es que en muchas organizaciones se implementan herramientas tecnológicas, pero pareciera que la herramienta tecnológica es ajena a la empresa, es algo adicional, algo externo. Y la idea de la implementación de una tecnología de información es que precisamente se vuelva parte inherente de esa organización, se vuelva un elemento más, un elemento significativo, un elemento que permite desarrollar los procesos, que permite mejorarlos, que permite articular la organización, que es parte de la organización y no que llegue a verse como un elemento externo. Bien, bueno, dentro de la fase de iniciación vamos a encontrar tres etapas principales. La primera de esas etapas es la etapa de establecimiento de la agenda. Acá lo que se realiza es una búsqueda de las situaciones problemáticas que se están presentando dentro de la empresa, de los errores, los inconvenientes, los aspectos no deseados, las inconformidades que actualmente tiene la organización. Vamos a hacer un levantamiento de los requisitos que actualmente tiene la empresa en cuanto a ese tratamiento de datos, tratamiento de información, flujos de comunicación de la empresa. Debemos realizar un diagnóstico general, transversal de toda la empresa para conocer en gran medida cuáles son realmente esas necesidades que tiene la empresa, ¿no? Mencionaba hace un momento que el simple hecho de implementar una herramienta tecnológica no significa la solución de los problemas de la empresa. Primero que todo nosotros debemos conocer realmente cuáles son esas situaciones problemáticas y jerarquizar
Jerarquizar cuáles de ellas tienen una mayor importancia, cuáles de ellas por ahí están repercutiendo de manera mucho más significativa en los resultados que tiene el cliente. Cuando yo hago ese ejercicio, cuando hago repetitivamente ese ejercicio de manera consciente, objetiva, pues podré tener claridad sobre cuáles van a ser las problemáticas que yo voy a tratar de dar solución, ¿no? Por allí también dentro del ejercicio o en la exposición anterior se mencionaba que las organizaciones que realizaban adecuadamente el ejercicio antes de desarrollar la implementación de la herramienta podían saber qué repercusiones iba a tener, ¿no? O qué resultados se iban a poder conseguir. Cuando yo realizo una verificación previa adecuada de los requerimientos, las problemáticas que tiene mi organización, pues si yo identifico que esa herramienta tecnológica puede dar solución a esas problemáticas que se están presentando, pues puedo hacerme una idea que al final del desarrollo del ejercicio muy seguramente yo voy a dar solución a esos requerimientos, ¿no? Entonces en ese primer apartado de establecimiento de la agenda se debe realizar una evaluación transversal de la organización. Si se puede realizar un ejercicio de integrar a diferentes niveles de la empresa, pues es algo muy valioso, ¿no? Porque ¿quién mejor eh, para conocer el trabajo día a día o las dificultades de una empresa que las mismas personas que ejecutan su labor, su trabajo, ¿no? Por eso es muy importante que se integre a los diferentes niveles de la organización para que se conozca por ahí algunas situaciones problemáticas, por ahí algunos inconvenientes que en determinadas circunstancias son invisibles para otros apartados de la empresa o para el nivel directivo de la organización, ¿no? Va de la mano como lo es cualquier tipo de acción estratégica que desarrolle la empresa. Por ejemplo, la planeación estratégica. Cuando se realiza ese tipo de actividades no debe ser una actividad que se desarrolle por parte de los líderes, de los altos mandos de la empresa en una oficina encerrados, apartados de toda la organización, sino que en realidad debe ser un ejercicio que se ejecute en acompañamiento por parte de diferentes individuos de la empresa, diferentes trabajadores que estén allí constantemente, pues generando una retroalimentación de esos esfuerzos que se tiene en la empresa, sus competencias, sus capacidades y más importante aún sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos ese ejercicio de esa forma, en este apartado pues estaremos conociendo a nivel general cuáles son las diferentes problemáticas que se están presentando dentro de la organización. Estableceré por medio de una calificación, de una evaluación que realicemos entre los diferentes individuos encargados del ejercicio, pues evaluaré cuáles de esas problemáticas está repercutiendo de manera más significativa en el cliente, ¿no? Recordemos que el cliente es la base de los objetivos que nosotros desarrollemos en la organización, es el objetivo de todos nuestros esfuerzos y en ese sentido también debe ir el ejercicio de la implementación de la herramienta, ¿no? Yo tengo que validar cuál de esas situaciones problemáticas está generando un impacto más significativo en el resultado que percibe el cliente y a partir del diseño de esa herramienta tecnológica que se implemente, pues tener un resultado que sea percibido por el cliente, ¿no? Que de cierta manera tenga un impacto allí, que repercute al final en lo que va a ser una mejor posición competitiva de mi empresa dentro del mercado. Bien, luego de tener entonces los requerimientos que tengo para esa herramienta tecnológica, realizaré una revisión de las ofertas, de las alternativas que actualmente están disponibles dentro del mercado. Ahí ya estamos hablando de la siguiente etapa, que es la etapa de compatibilización, porque yo voy a validar qué tipo de herramientas actualmente se están ofreciendo dentro del mercado, qué tipo de alternativas están presentes y a disposición de la adquisición por parte de empresas. Evaluaré cuál de esas alternativas da respuesta a esas necesidades que yo tengo actualmente. Podré entonces realizar una selección de algunas alternativas que efectivamente permitan dar respuesta o permitan dar solución a esas problemáticas que yo anteriormente he clasificado y he jerarquizado. Y podré de cierta manera establecer un grupo, una terna por lo menos, de selección por alguna alternativa en particular. Obviamente la idea de este apartado de compatibilización, más allá de solamente realizar el cruce de los requerimientos y las bondades que tiene cada una de las herramientas tecnológicas, es puntualmente tratar de conocer a fondo las características que tiene cada una de esas herramientas que se están ofreciendo, ¿no? Tratar de identificar qué necesidades también tiene cada una de esas herramientas tecnológicas, qué retos me pueden representar a mí a futuro a la hora de implementar la herramienta
pues para poder desarrollar el ejercicio, ¿no? ¿Qué tipo de modificaciones posiblemente yo tenga que desarrollar e implementar para asegurar que esa herramienta tecnológica se integre a mis procesos organizacionales? Entonces, también dentro de este ejercicio de compatibilización se trata de realizar un conocimiento a profundidad, por lo menos de esa terna o esa selección de herramientas que yo he escogido para finalmente poder realizar una selección final. Luego de esa segunda etapa entramos en la tercera etapa, la etapa de adopción. Esta etapa de adopción es la decisión que se toma por una herramienta de manera particular. Pues como lo mencioné en el apartado anterior, yo trataré de seleccionar algunas alternativas. Voy a dejar un grupo inferior de alternativas el cual voy a analizar de manera detenida, voy a tratar de identificar y a partir de una serie de negociaciones internas voy a seleccionar una de manera particular. Ahora, ¿cómo se realiza esa selección? Pues precisamente a partir de tres elementos primordiales yo voy a poder realizar la selección de una herramienta. En primer lugar voy a tener en cuenta cuál de esas herramientas me permite solucionar mayor cantidad de inconvenientes que se están presentando dentro de la empresa y me van a permitir también tener un impacto mucho más significativo en la percepción o en el resultado final que percibe el cliente. En segundo lugar, voy a tratar de identificar cuál de esas alternativas no requiere un impacto o un cambio estructural o procedimental tan significativo dentro de la empresa, ¿no? Recordemos que, como lo mencioné hace un momento, eh, las empresas llegan en ocasiones a implementar una herramienta tecnológica, pero solamente la dejan allí de lado, ¿no? No la integran a los procesos. Ese ejercicio de integrar la herramienta tecnológica a los procesos pues puede demandar la necesidad de realizar modificaciones procedimentales, estructurales a la empresa para asegurar que precisamente esa herramienta se adapte a la organización y de igual manera la organización se adapte a la herramienta. Por lo tanto, debo validar cuál de ellas no requiere un cambio tan traumático para mi empresa. Y adicional a eso, como tercer elemento, yo debo validar cuál de ellas pues se adapta a las posibilidades, a mi presupuesto de adquisición, porque obviamente como en todo elemento de proyectos que nosotros queramos desarrollar en una empresa, va a existir un limitante fundamental que es el tema financiero, que obviamente pues me establece a mí un límite de presupuesto para la adquisición de una nueva herramienta tecnológica. Entonces, estas son las negociaciones que yo voy a realizar de manera interna. Como lo digo, son negociaciones porque muy seguramente se van a ejecutar o se van a desarrollar con el área de contabilidad o con el área financiera, con el área administrativa, que asegure que esa herramienta se pueda desplegar a lo largo de la organización. Entonces son negociaciones que se deben ejecutar, se deben desarrollar para definir puntualmente una herramienta tecnológica la cual yo voy a implementar dentro de mi empresa. Bien. En este punto entonces estaremos dando finalización a lo que es la primera fase, la fase de iniciación. Ya cuando nosotros hemos identificado las necesidades, los requerimientos de la empresa, hemos validado las oportunidades, la oferta y los beneficios de las herramientas que se encuentran disponibles en el mercado y el realizado el proceso de negociación interna y de validación de limitantes para realizar la selección de una herramienta de manera particular. Luego entramos en la siguiente fase, que es la fase de implementación, donde principalmente desarrollamos dos etapas. Una primera etapa de adaptación, donde nosotros realizamos lo que anteriormente hemos evaluado, es decir, qué modificaciones procedimentales o qué modificaciones estructurales son necesarias que nosotros llevemos a cabo, desarrollemos, realicemos para asegurar que esa herramienta tecnológica se pueda implementar dentro del día a día o dentro del desarrollo organizacional. Obviamente, este tipo de modificaciones debe realizarse de una manera planeada y adecuada. Las modificaciones procedimentales son aquellas que me van a permitir a mí modificar los procedimientos de acuerdo a la utilización de esa nueva herramienta tecnológica. Entonces si antes yo realizaba el diligenciamiento de la cantidad de productos que realizaba mi línea de producción en un formato que llenaba a diario, pues debo ahora mencionar en el proceso que eso ya no se realizará en el formato, sino que se ingresará al sistema de información, ¿no? En una casilla, en un apartado particular para desarrollar puntualmente ese ejercicio. Es decir, allí estamos modificando el procedimiento para asegurar que los trabajadores hagan como parte
de su cotidianidad, de su día a día, el uso de la herramienta tecnológica, ¿sí? Porque se integra puntualmente al proceso. Y modificaciones procedimentales son todas aquellas que se requieran debido a cambios también en los procedimientos. Por ejemplo, si yo antes tenía un área de archivo donde se manejaban precisamente todos esos documentos de la empresa y resulta que ahora no voy a manejar ningún tipo de documento, sino todo será de manera digital, pues entonces necesitaré realizar una modificación estructural de la empresa, cambiar esa área de trabajo, reasignarla a otro apartado de la organización, reasignarla por ejemplo como un equipo de mantenimiento de este sistema de información que constantemente se va a estar alimentando. Entonces voy a tener que realizar también algunas modificaciones estructurales a la compañía de acuerdo a esa nueva inclusión tecnológica. También es importante que nosotros validemos algunos requerimientos adicionales que necesitemos solicitarle al proveedor, ¿no? Nosotros realizamos ese ejercicio de implementación, posiblemente identificamos que carecemos de alguna característica, algún módulo, algún tratamiento de información de manera particular y eso es un elemento que nosotros podemos solicitarle al proveedor cuando se desarrolla el ejercicio de implementación. Luego, como segunda etapa, encontramos la etapa de aceptación. Acá lo que buscamos es incentivar el uso de la nueva herramienta tecnológica. Y debemos aterrizar en que cuando se implementa una nueva herramienta tecnológica, una nueva forma de hacer el trabajo, una nueva actividad dentro del trabajo cotidiano de un individuo, pues el individuo va a identificar eso como algo que va a dificultarle su trabajo, algo que va a entorpecer su trabajo o algo que va a reemplazarlo en su trabajo inclusive, ¿no? Lo que nosotros desde el ejercicio de formación, de capacitación debemos hacer ver es que precisamente la inclusión de este tipo de herramientas tecnológicas, la inclusión de este tipo de elementos está llamado es a facilitar el trabajo que ellos realizan, a optimizar los resultados que se están consiguiendo y de cierta manera a ofrecer información a la dirección de la organización, a la administración de la empresa, para que se tomen decisiones de manera oportuna, se tomen decisiones basadas en información real y de esa manera se pueda ejecutar de mejor manera las actividades que demanda el entorno cambiante al cual se enfrenta la organización. De cierta manera, no solamente se tratan de capacitar a los empleados en el uso puntual de la herramienta, sino en motivar el ejercicio y el motivar el uso de esta herramienta tecnológica para que realmente pueda permitir el resultado objetivo que ha tenido la empresa, ¿no? Hace un momento mencioné que es común que las empresas implementen herramientas tecnológicas, pero al final del ejercicio, pues realmente no conozcan el resultado que han estado alcanzando, ¿no? De eso se trata precisamente la motivación para que realmente se pueda identificar que la herramienta está haciendo uso por parte de los trabajadores y que la misma está incluida dentro del quehacer día a día de la empresa. Con esto entonces damos por finalizada la segunda etapa del ejercicio, que es la segunda fase, perdón, de implementación, y entramos en la última fase, que es la fase 3 de uso, donde a su vez vamos a encontrar dos actividades principales o dos etapas principales. La primera, la rutinización, es donde nosotros pues validamos que efectivamente esa nueva herramienta tecnológica se incluyó en las actividades cotidianas de los trabajadores y esto está marcado desde el punto número 1 de la fase de implementación, ¿no? Cuando yo dentro de los procedimientos defino que la herramienta se debe utilizar, ¿no? Acá, cuando yo realice un seguimiento de los resultados, cuando realice una verificación de los resultados alcanzados, pues voy a buscar evidenciar que efectivamente esa herramienta tecnológica ha conseguido resultados de manera particular, ha conseguido resultados incluyéndose o haciendo parte del día a día de los procesos de gestión que se ejecuta dentro de la empresa. Finalmente entraremos en la última etapa del proceso, que es la etapa de apropiación. Esta etapa de apropiación lo que busca es identificar que realmente se haya realizado una inclusión completa de la herramienta tecnológica dentro de la compañía y que la misma está incluida a la hora de realizar los ejercicios de verificación de efectividad y eficiencia y de productividad de la organización. Es decir,
que validamos que esa herramienta tecnológica realmente hace parte de la organización y no como lo mencioné en las organizaciones que no ejecutan adecuadamente el procedimiento, que se identifica la herramienta tecnológica como un elemento externo. En este caso la herramienta tecnológica es un elemento integrado a la organización, es inherente a la empresa, hace parte de los procesos de gestión, hace parte de su estructura, es decir, se ha acoplado completamente al desarrollo de funciones organizacionales que tiene la empresa. Bien. Este es todo el proceso de difusión de innovaciones, desde una etapa previa, como lo dije, de una etapa de verificación de los requerimientos hasta una etapa de verificación de que la herramienta efectivamente se incluyó por completo en la estructura procedimental y organizacional de la empresa. En la siguiente sesión sincrónica yo les voy a hablar un poco sobre los resultados que se consiguen a partir del desarrollo de este ejercicio. Yo pude aplicar este estudio en 3 organizaciones, cada una de ellas desarrolló una implementación de una herramienta tecnológica. Las 3 organizaciones son organizaciones dedicadas al transporte de carga terrestre en Colombia, cada una de ellas diferenciada por su tamaño. Hay una empresa grande con gran capacidad económica, otra mediana y otra pequeña. Cada una de ellas implementó un tipo de herramienta tecnológica de manera particular, con unas características puntuales, y cada una de ellas pues desarrolló una serie de ejercicios también de manera diferenciada, de manera particular. Podremos evidenciar en la siguiente sesión sincrónica cuáles fueron los resultados que alcanzaron cada una de esas organizaciones y cómo cada una de esas empresas llevó de forma particular ese ejercicio. Cada una de ellas pues dio un tiempo específico para cada actividad, cada una de ellas realizó de manera distinta esa búsqueda y jerarquización de problemáticas, cada una de ellas evaluó diferentes proveedores, es decir, cada una manejó un proceso de manera particular, dependiendo obviamente de sus capacidades, de sus competencias, de su estructura en términos generales, y a partir de eso pues desarrolló puntualmente ese ejercicio de implementación de las tecnologías de la información y comunicación, enfocados principalmente en alcanzar o mejorar la posición competitiva que tenía cada una de esas empresas dentro del mercado. Mis estimados estudiosos, estimadas estudiosas, eh, les agradezco por su atención a este encuentro sincrónico. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí atento a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que la actividad número 2 tiene vencimiento el día de mañana a la medianoche. Es el tiempo límite para que ustedes realicen la presentación de esta segunda actividad. Y a partir de esa medianoche, o es decir, a partir del inicio del día de lunes, se habilitará la siguiente actividad para la cual ustedes van a tener una semana para desarrollar esa entrega y entregarla efectivamente el día lunes 8 de marzo, bueno, el día domingo 7 de marzo a la medianoche, y luego se habilitará la siguiente actividad del módulo, que también permanecerá habilitada hasta el domingo 14 de marzo a medianoche. Recuerdo, cualquier duda, cualquier inquietud en el cual yo les pueda colaborar, escríbanme por medio del correo electrónico y yo voy a estar allí atento a poder resolver sus inquietudes. De igual manera, recuerden que yo a partir de las 12 del mediodía, ya en 2 minutos, no voy a conectarme en la plataforma, y las consultas que por ahí ustedes me envíen las podré revisar hasta el día lunes, pero de igual manera no duden en escribirme. Muchas gracias a todos por su atención, les deseo un feliz resto de sábado, un feliz fin de semana para ustedes, que descansen y que puedan compartir también con sus familias y seres queridos este fin de semana. Hasta pronto.